Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir sobre la crisis venezolana. Llevamos ya cerca de un mes de protestas en las calles y para hablar, para intercambiar puntos de vista y sobre todo para intercambiar perspectivas sobre lo que está sucediendo en ese país, me acompañan hoy, me da mucho gusto recibir a Dejan Mihailovic. ¿Cómo estás, Dejan? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber venido. Dejan es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey. Campus Estado de México. Campus Estado de México. Y está también conmigo Nayar López Castellanos. Nayar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de recibirte. Nayar es de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a empezar un poco, ahora sí que por el principio, casi un año cumple ya el presidente Maduro, después de haber ganado unas apretadísimas elecciones. La diferencia fue casi de un punto nada más, y después de un año también de la muerte de Hugo Chávez. La situación que estamos viviendo en Venezuela, después de la desaparición del liderazgo, ¿se explica por eso? Por la desaparición de el que habían logrado mantener, digamos, el control del movimiento bolivariano en los últimos 15 años? Sí, bueno, en parte sí se explica, no del todo, pero en parte sí hay ciertos indicios de que podemos explicar esto, lo que sucede actualmente en Venezuela, a la ausencia física, ¿no?, del comandante Chávez. Sin embargo, creo que lo de Venezuela es un conflicto político agudo que presenta todos los ingredientes que se dan, ¿no?, entre otros, la alta polarización social, antagonismo de clase, una guerra económica, golpes mediáticos, desestabilización, violencia, vaya, una democracia en crisis. Ahora bien, mediáticamente el conflicto se presenta como una confrontación abierta y con métodos violentos, ¿no?, de los dos bandos. Y esto no es cierto. Por un lado tenemos un gobierno legítimo, legalmente electo, ¿no?, con un margen no muy grande, pero reconocido, ¿no?, 1%, en ¿no? 1.59%. Cuando en Europa tenemos elecciones, normalmente los resultados son igual de apretados y no hay tanto cuestionamiento. Y por otro lado, pues la oposición, que hasta la fecha no ha podido engendrar un proyecto político alternativo que desbanque al chavismo, que convenza a las masas y que esto se avale por medio de las urnas, ¿no? Entonces, en este momento yo digo que valdría la pena reflexionar sobre este conflicto en una escala doméstica, Estado-nacional, que es un conflicto político interno, ¿no?, con todos estos ingredientes que hemos nombrado, con repercusiones muy importantes a escala regional, ¿no? Venezuela, con el chavismo, promovió e impulsó procesos de integración, ¿no?, tales como son organismos o organizaciones tipo UNASUR, CELAC, el ALBA, etcétera, etcétera. Y finalmente, el impacto global. Venezuela es un país petrolero. De sembrar zanahorias en Venezuela, probablemente nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Es la primera reserva del petróleo a nivel mundial. 300.000 millones de barriles, ¿no?, están en Venezuela, 20.9% de reservas mundiales en total. Es el sexto productor de petróleo y el 10º exportador del petróleo. Entonces, geopolítica y geoestratégicamente hay muchas repercusiones de lo que está. Una crisis de la democracia, dice Dejan, una crisis de la democracia venezolana. ¿Compartes tú la visión? En cierto sentido, pero yo más bien hablaría de una crisis política generada a partir de una oposición que no logra avanzar electoralmente, efectivamente porque no hay un proyecto de nación, no hay un proyecto político que convenza a la mayoría de los venezolanos, y esto está demostrado en todo este periodo desde que llega Hugo Chávez al poder. En 19 elecciones han perdido 18 la oposición de la derecha, es decir, no pueden por la vía electoral, y entonces lo que estamos viendo en Venezuela en estos momentos no es nuevo, no es una novedad para el caso de la confrontación política, es una acción que se repite. Hace 12 años, con el golpe de Estado del 2002, en abril también, en las mismas fechas, contra Hugo Chávez, bueno,
fue la salida a partir de que habían ya tenido un conjunto de derrotas electorales. Y cada vez que no logran ganar unas elecciones, sean parlamentarias, a nivel municipales o gobernadores o presidenciales, siempre viene un escenario posterior de confrontación en las calles, que hoy en día en realidad hablamos de una cuestión ya de pequeñas bandas que están Aunque nunca operando, había ¿no? alcanzado esta envergadura, ¿no? Llevamos cerca de 21 muertos desde Bueno, que comenzaron las protestas en febrero pasado. había habido momentos álgidos iguales o mayores, ¿no? Desde mi punto de vista, el golpe de Estado, bueno, es mayor que lo que está pasando ahorita. Hace un año que fueron las protestas que Capriles organizó para desconocer los resultados de las elecciones, hubo 11 muertos también en un par de días, y la mayoría de ellos, por cierto, chavistas, ¿no? Como algunos de los muertos que ha habido. El jueves pasado fueron asesinados un policía motorizado y un motociclista chavista por francotiradores, que son las mismas escenas que se vieron en el año 2002 cuando fue el golpe de Estado. Entonces, más que una crisis de la democracia, es un nuevo capítulo de este proceso polarizado que ha vivido Venezuela en estos últimos 15 años, porque evidentemente quienes han salido afectados de todo lo que se hizo el comandante Chávez y lo que está haciendo y continuando Maduro, pues ha sido un sector que tiene mucho poder económico, poder en los medios, poder empresarial, y un apoyo abierto y claro desde Estados Unidos, que no es nada, no es poca Te cosa. invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.